Aleaciones para colado. Restauraciones totalmente metálicas. Pocas veces se usan metales puros en odontología, ya que carecen de las propiedades que los hacen útiles en la cavidad oral. Por lo tanto, casi siempre se combinan con otros metales en porciones que permiten obtener las propiedades físicas y mecánicas deseables. Esta combinación de dos o más metales se llama aleación. Una incrustación inlay es una restauración intracoronal, mientras que una incrustación onlay tiene componentes dentro y fuera de la corona, ya que tiene una incrustación que además cubre parte de la superficie externa de una o más cúspides. Aleaciones para colado dental de alta nobleza. Una lesión noble es la que no se corroe con mucha facilidad en el ambiente oral. El oro puro es demasiado suave para colado dental, pero las aleaciones de oro tienen excelentes propiedades y características de manejo. Las aleaciones de oro para colado dental pueden clasificarse por su dureza, maleabilidad y ductilidad. Otros metales nobles en aleaciones para colado. Otros metales nobles incluyen platino y paladio. El platino no se usa mucho por su costo alto, punto de fusión y dificultad para mezclar con oro. El paladio se utiliza mucho porque tiene una buena resistencia a la corrosión. Aumenta la dureza de la aleación y es menos costoso que el oro. En ocasiones, estos metales nobles se denominan metales preciosos por su elevado valor monetario. Aunque la plata se considera un metal precioso, no se considera noble porque se deslustra y corroe en la cavidad oral. Aleaciones para colado dental de metal base. En la clase de metal base, las aleaciones para colado dental contienen menos de 25% de metales nobles. Los metales base principales usados en aleaciones para colado son cobre, níquel, plata, zinc, estaño y titanio. El cobre y la plata a menudo se agregan a aleaciones de oro para aumentar su dureza. Las limitaciones de los metales base incluyen su temperatura de fusión más alta, que requiere equipo y materias primas distintos a las aleaciones con base de oro. Formación de cristales. Después de fundir las aleaciones para colado y vaciarlas en el molde, se enfrían y forman cristales. Los cristales pequeños producen propiedades más convenientes en la aleación que los cristales grandes. El recalentamiento de las aleaciones de oro, llamada temple, mejora algunas de las propiedades. Aleaciones para unión con porcelana. Las aleaciones para unión con porcelana son similares a otras aleaciones para colado, con propiedades físicas semejantes. También se clasifican como aleaciones de alta nobleza, nobles y de metal base. Los metales de las aleaciones para unión con porcelana se eligen y mezclan para que tengan la capacidad de soportar a altas temperaturas que se cuece la porcelana sin distorsionarse ni fundirse. Preparación del metal. Las coronas de porcelana unida a metal tienen una subestructura metálica cubierta con capas de porcelana. La subestructura de metal debe tener al menos 0.3 milímetros de grosor para prevenir la distorsión a altas temperaturas y debe tener forma convexa, sin ángulos agudos. Modos de falla. El metal y la porcelana deben tener tasas compatibles de expansión térmica, de lo contrario la porcelana se agrietará conforme a esta y el metal se enfríe. Los problemas que se ven en la clínica con las coronas de cerámica aleación casi siempre se relacionan con la fractura dentro de la porcelana en la que un fragmento de esta se rompe o separado de la unión con el metal, lo que el resultado deja del metal expuesto. Diseño de la corona. Existen varios diseños para las coronas de cerámica y metal según las demandas estéticas del paciente y la necesidad de fortaleza máxima. Las personas son bruxismo tienen mayor riesgo de postillar o fracturar la porcelana, por lo que son buenos candidatos para superficies oclusales metálicas, siempre que sea posible. Aleaciones compuestas sinterizadas. Las aleaciones de esta clase difieren de las aleaciones para colado, ya que se forman a alta temperatura mediante un proceso llamado sinterización. Las partículas de la aleación se calientan hasta el punto en que se fusionan o sintetizan en sus puntos de contacto, pero no se fusionan en una masa sólida. Este material se presiona en forma manual en un molde refractario.
La segunda aleación se funde y fluye por acción capilar llena de los espacios de la primera malla. Aleaciones para colado de prótesis removibles. Antes de las aleaciones de oro tipo 4 eran los principales metales usados para marcos de dentaduras parciales. Sin embargo, se volvieron muy costosos cuando el precio de oro empezó a elevarse luego de su desgraduación en 1969. Estos metales base incluyen níquel, titanio, cromo, aluminio, cobalto, vanadio, hierro, berilio, molibdeno, galio y carbono. Biocompatibilidad. Los metales nobles son más biocompatibles con los tejidos bucales porque tienden a corroerse menos que los metales base. Conforme los metales se corroen, pierden puntos de la corrosión metálica hacia la cavidad oral. Algunas respuestas al níquel causan una reacción cutánea en lugar de una bucal, aunque la cavidad oral sea la fuente del níquel. Las mujeres tienen mayor incidencia de alergia al níquel que los varones en una proporción de 10:1. Soldaduras de plata. Las soldaduras de plata se usan con mayor frecuencia en ortodoncia y odontología pediátrica para soldar componentes que mantienen un espacio fijo. Se elige la soldadura de plata porque se funde a una temperatura más baja. Aleaciones de acero inoxidable. El acero se hace con hierro, el cual se agrega una pequeña cantidad de carbón. Aleaciones metálicas para forjado. Las aleaciones metálicas para forjado son distintas a las aleaciones para colado, ya que se forman después de vaciar el metal. Por lo general, el metal se extrae o expulsa por un molde o se forma en una persona hasta obtener la forma deseada como una placa plana, un alambre, un bisturí o un instrumento de otra forma. Alambre. El alambre es un metal forjado que puede ser blando y fácil de conformar o puede resistirse a la flexión, como un resorte. Con el templado pueden obtenerse varios grados de resistencia a la flexión. Limas y escariadores para endodoncia. Las limas y escariadores para endodoncia son otros ejemplos del uso del metal forjado en odontología. Algunas limas se usan para instrumental. Metales usados en ortodoncia. Los alambres de ortodoncia se componen sobre todo los metales base, también son aleaciones de metal forjado, a menudo acero inoxidable, cobalto, cromo, níquel, titanio o una aleación de níquel y titanio llamado nitinol. Postes de endodoncia. Los dientes con infección o necrosis de la pulpa a menudo se someten a tratamiento del conducto dental endodoncia. Por lo general, el tratamiento endodóntico convencional implica la creación de una preparación de acceso a través de la corona del diente hasta la cámara pulpar, eliminación del tejido pulpar afectado dentro del conducto radicular con una serie de limas finas y sellado del espacio del conducto radicular con un sellador especial, para que las bacterias no puedan crecer en el espacio. Se clasifican en activos pasivos. Los activos se fijan a la superficie del conducto radicular con giros como los de un tornillo, y los pasivos se cementan en el espacio del conducto sin un vínculo activo con las paredes del mismo. Postes a la media. Los postes a la media están hechos a partir de un patrón de cera o resina que se prepara de forma indirecta en el diente o se hace en el laboratorio sobre una réplica de la preparación, vaciado de una impresión del diente.